Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los que nos ven a través de YouTube. Estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 18, verso por verso. Es necesario estudiar las Escrituras para la edificación del pueblo de Dios, para que sigamos aprendiendo sus caminos, su verdad, pues la palabra es la que nos dirige, nos posiciona, es la autoridad para nosotros seguir el camino del Señor. Leemos desde el versículo 1, capítulo 18, donde dice: Pablo en Corinto. Hemos entrado a lo que Pablo ya como ministro, apóstol del Señor, estaba haciendo. Las misiones de él, lo que se encontró como ejemplo para nosotros, para también nosotros hacerlo de la misma manera. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad, aleluya, en Grecia, donde también él estableció iglesias. Y dice el versículo 2: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. O sea, y está hablando también de que en ese tiempo, históricamente, es bueno que la Biblia dé citas así. ¿Saben por qué? Porque hay gente que dice: no, fueron ellos que lo escribieron, fueron cosas citadas. Pero cuando tú escuchas el nombre Claudio, y cuando tú escuchas el nombre Roma, Italia, países que se conocen, la Biblia específicamente da lugares, da tiempos. Porque ahora mismo hay gente que dice: no, pero ¿cómo sabemos que ese libro es real? ¿Cómo sabemos que es de verdad? La Biblia da citas. La Biblia no simplemente da prueba a través de milagros, señales, sino que Dios dejó prueba a través de descubrimientos arqueológicos, descubrimientos de lugares específicos, tiempos específicos, personajes que históricamente existieron, eventos que existieron. Mira que dice que mandó a los judíos salir de Roma. Y lo que estamos hablando ahorita, siempre el enemigo ha tenido una persecución contra los judíos. Siempre ese pueblo no ha tenido como lugar donde establecerse, donde estar, porque ellos son adoradores solamente a Dios, y siempre han sido un problema para que le paguen tributo a los reyes, para que les sirvan a los dioses. Y aquí Claudio, que era el César en este tiempo, entonces mandó que saliera. Me gusta que la Biblia da ese tipo de especificaciones. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Acuérdense que en aquel tiempo no existían, por ejemplo, edificios como este, si no habían estructuras, pero también existían personas que podían vivir en una tienda. Una tienda era algo que se hacía, por ejemplo, como una carpa, exacto. Y la gente entraba allí, vivía allí, era algo que se podían llevar para habitar, por ejemplo, en el desierto, algo así. Y dice aquí que Pablo apóstol, estaba en una misión, pero también trabajaba. Hay muchas personas en el ministerio que son llamados a tiempo completo. Y hay personas que también son llamados a las misiones, como Pablo, que era un misionero, también como apóstol. Pero a él también, en la oportunidad que se le presentaba, predicaba el evangelio y también trabajaba. Aquí él vio la oportunidad de estos que se encontró con ellos, con Priscila, y como ellos tenían el mismo oficio, el mismo trabajo, la misma forma de ganarse la vida, pues Pablo se añadió a ellos estando en Corintio, y así también ganaba dinero y predicaba. Dice el versículo 4: y discutía otra vez en la sinagoga todos los días de reposo. Hablamos la otra vez, ¿por qué los días de reposo? Pues porque los judíos esos son los días que ellos se reúnen, y era la oportunidad de Pablo poder hablar las escrituras en aquel lugar. Y persuadía a judíos y a griegos.
Cuando la Biblia habla de judíos y griegos, está hablando, ¿verdad? Griegos se refiere prácticamente a los gentiles. Entonces, a los judíos, a los cuales el primero es el Evangelio. Siempre la Biblia menciona esto y lo menciona repetitivamente, para que nosotros sepamos de qué está hablando. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea que hubo un tiempo que él estuvo con Priscila, estuvo trabajando con ellos, y entonces trabajaba y predicaba la palabra, le predicaba a los judíos. Pero ya había otro tiempo que estaba por entero, tiempo completo, predicando el Evangelio. Esa era la prioridad de Pablo. Y muchas veces, esa tiene que ser la prioridad nuestra. Pablo tenía en su corazón la asignación que el Señor le había dado, que era predicarle y ser maestro de los gentiles, y él quería alcanzar el mayor número posible de almas. Por eso había salido como misionero. Aleluya, discutiendo con ellos, hablando con los judíos, dejándoles saber por la palabra que Jesucristo era el Mesías. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dios le dijo a Ezequiel que él lo había puesto como una atalaya. Una atalaya era uno que, mientras estaba la ciudad rodeada de un muro en aquellos tiempos, un atalaya era uno que estaba en el tope del muro, viendo si los enemigos iban a venir, y él tenía que darle aviso a las personas de la ciudad si venía un enemigo. Dios, aquí la palabra muestra cómo Pablo se refiere a eso. Él como atalaya está para predicar el evangelio de salvación a la gente, y él le dice a aquellos que no quieren aceptarlo, su sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio de eso. En otras palabras, ya yo le advertí del fuego eterno. Ya yo le advertí que hay una salvación. Ya yo le dije a ustedes el mensaje, pero ustedes lo rechazan, ustedes blasfeman. Pues por lo tanto, ya cumplí con ustedes, me voy a predicarle a los gentiles. Que en otras palabras él estaba diciendo, los gentiles sí lo reciben, los gentiles sí lo aceptan. El pueblo judío siempre ha sido un pueblo duro de cerviz, y a pesar también de que Dios les cegó el entendimiento por su dureza de corazón y su incredulidad. Aleluya. Y saliendo de allí, versículo 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una y otra vez, no me voy a cansar de decirlo, porque esto es una doctrina que la Biblia establece. Los que creían eran bautizados para el perdón de los pecados, y recibir a Cristo como Señor era un acto público que dejaba entender que esa persona era discípulo del Señor Jesucristo. Entonces dice que creían muchos corintios, y creyó también el principal de la sinagoga. O sea que habían judíos que sí se convertían, no eran que todos los rechazaban, pero la mayoría los rechazaba. Mas sin embargo habían unos y otros. Y fíjense que siempre dice la palabra, y creyó él con su casa. En otras palabras, cuando hay un hombre que es el líder y cabeza de su casa, muchas veces la decisión que ese hombre tome, su casa también la toma. Su casa, queriendo decir su esposa, sus hijos y posiblemente familiares que vivan allí. Amén. Aleluya. Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. O sea que el Señor habla. O sea que
el Señor habla por visiones. No dice que el Señor se le apareció, sino una visión. Es lo que hemos explicado de la visión, es que cuando tú estás despierto es como si una pantalla se te abre y tú ves como si fuera una televisión, algo en vivo. Tus sentidos están activos, no como un sueño que tú no tienes como decisión de tomar. Pero allí entonces el Señor se le muestra en visión y le dice: no temas, sino habla y no calles. El Señor se le aparece para darle ánimo, porque ya Pablo, acuérdense, ha pasado por tantas situaciones que donde él va siempre se levanta un conflicto, donde él va siempre hay un problema, y el Señor le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Le deja saber: yo estoy contigo. Si ustedes están aquí conmigo, ustedes me tienen que decir: yo estoy aquí contigo. No, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo puedo ver que ustedes están aquí. El Señor muchas veces hace estas cosas porque nosotros caminamos por fe. El Señor no se anda mostrando todos los días. El Señor muchas veces, hay personas que tienen el privilegio de sentir la presencia de Dios todos los días, como habla el pastor Campuzano. Me dice: yo siento la presencia de Dios todos los días. Y eso es algo especial que el Señor le ha dado. Pero hay veces, dice la Biblia, que el Señor se esconde. Hay situaciones que tú no ves a Dios por ningún lado. Y el Señor viene y le da esta forma de ánimo a Pablo. Le dice: porque yo estoy contigo. En otras palabras, aunque tú no me ves, aunque tal vez hay cosas que no suceden, habla. Yo estoy contigo. Yo voy a convencer a la gente. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le está diciendo: mira, yo sé que en otro tiempo te apedrearon, te metieron en la cárcel, pero en esta ciudad yo tengo pueblo. Yo necesito que tú hables, yo necesito que tú prediques, y en esta vez no te van a hacer daño. En esta vez no van a lograr los judíos perseguirte para hacerte mal. El Señor le da esta seguranza. Entonces ahora Pablo tiene la confianza de decir: voy a predicar, voy a hablar, voy a hacerlo en lo que el Señor me está diciendo. Y vamos a algo poderoso. Oiga bien, para Dios salvar al hombre, Él no necesita al hombre. Pero el Señor ha escogido y ha establecido un sistema y una forma de compañerismo con nosotros, de que Él quiere usarnos. Él necesita que yo hable, Él necesita que yo sea sus pies, Él necesita que yo sea sus manos, Él necesita que yo haga algo a su favor y Él me va a respaldar. Oye, ¿por qué el Señor le está diciendo eso? Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Dios que todo lo sabe quién al recibir la palabra la va a aceptar. Ya el Señor lo ha provisto todo. Y el Señor de antemano le dice: habla y no calles. Necesito que trabaje, porque hay gente aquí que me van a recibir, que van a creer y que van a entrar a la eternidad. Y así tú te das cuenta cuál es el interés mayor del Señor: las almas. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia, las almas. Eso es lo que cuando dicen por ahí, eso es lo que hace latir el corazón de Dios. Las almas. Dios lo que está buscando es salvar al hombre. Para eso es la predicación, para eso son las misiones, para eso damos al pobre, al necesitado, para traerlos a los pies de Cristo. Y por eso el Señor le está diciendo: habla y no calles. Nadie te va a poner la mano. Habla con libertad, en otras palabras. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Mira cuánto tiempo se quedó. Una ciudad donde había mucha idolatría. Una ciudad donde había todo tipo de problemas y adoraciones a falsos dioses. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Mira lo que el Señor ahora le está advirtiendo y mira lo que va a pasar.
Ya el Señor le dijo, y eso es lo que me gusta de Dios, que Él no miente. Y lo que Él dice se cumple, obligado. Ya se levantó, lo mismo que se había levantado en otro lugar. Fueron donde el procónsul, donde el que tiene autoridad para meter a la gente en la cárcel o no, para juzgar si una persona está mal o no. Los judíos, al tener celo de que Pablo está teniendo victoria y almas se están convirtiendo, entonces lo llevan al tribunal. Versículo 13 dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. En otras palabras, los ignoró. Mira la influencia que tiene Dios, el poder que tiene, porque este hombre hubiera dicho, sí, hay que sacarlo, como en otras ocasiones, que era injusto. Es lo que estaba predicando, ejerciendo su libre albedrío. Yo puedo hablar lo que yo quiera, yo puedo enseñar lo que yo quiera. Mas sin embargo, en otras ocasiones lo azotaron. Aquí el Señor le dio una victoria. En otro tiempo Él fue probado, y así pasa con nosotros. Muchas veces hacemos algo para Dios y ahí vienen tantas pruebas. Pero hay ocasiones que el Señor permite la paz, la tranquilidad. Entonces, el Señor está buscando salvar estas almas. Cada vez que Pablo lo azotaban o lo apedreaban, él tenía que irse de la ciudad. Eso es lo que hemos estudiado en otro tiempo, ¿sí o no? Ahora él pudo durar 1 año y 6 meses, porque es la voluntad de Dios para la salvación del mucho pueblo que el Señor tenía allí. Y este procónsul, en vez de ponerse en contra, ahora le dice, no, yo no estoy para juzgar entre ustedes esas situaciones. Si el hombre robó, mató, sí. Pero el hombre lo que está hablando de la ley, ustedes son los que tienen que ver con eso, allá ustedes. Dice, yo no quiero ser juez de estas cosas. Versículo 16. Y los echó del tribunal. O sea, wow, los sacó para afuera, no tengo nada que ver con eso. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquilas, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Oiga bien, la Biblia, la ley, hay muchos ejemplos de cómo un hombre podía hacer un voto a Dios. ¿Qué es un voto? Señor, si tú me permites ir a los Estados Unidos, si tú me das los papeles de alguna manera, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los días. Hay personas que han hecho ese voto. Yo hice un voto al Señor y le prometí servirle si Él hacía algo. Y así pasó. Yo me olvidé del voto y el Señor después me lo tuvo que recordar. Pablo aquí hizo un voto de que no se dice qué fue lo que él le pidió al Señor o qué él quería, pero dice que se iba a rapar la cabeza. Y eso es algo que se hacía en aquel tiempo, pero un voto usted lo puede hacer a algo que le beneficie al Señor, a algo que el Señor quiera. Señor, te prometo dar tal ofrenda si vendo mi casa y me la compran en tal precio. Si tú me ayudas, y cuando sucede, tú puedes dar esa ofrenda. La Biblia dice que siempre es necesario cumplir los votos que tú le haces al Señor. Y si no lo vas a cumplir, mejor no lo hagas. Amén. Entonces aquí Pablo menciona la palabra que había hecho este tipo de voto al Señor. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga
discutía con los judíos. Cada vez que entraba a la sinagoga, a una nueva ciudad, otra vez iba Pablo para encima. Pablo es uno de los mayores ejemplos que nosotros podemos tener después de Cristo, del fervor que él tenía de predicar la palabra. Alguien diligente, alguien que entendía que las almas valían. Dice el versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo enseñaba que la ley ya no había que cumplirla. Y en la ley había fiestas que se celebraban en Jerusalén. Había que subir en la fiesta de la Pascua, en el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, había que subir para celebrarla. Pablo, a pesar de que enseñaba esas cosas, todavía para identificarse con los judíos, cumplía esta fiesta y la celebraba. Y por eso, a pesar de que los efesios le dicen, quédate con nosotros, queremos escuchar más de la palabra, él le dice, no, déjame subir primero. Voy a Jerusalén, voy a celebrar la fiesta allá. Y quién sabe qué otras cosas de interés él tenía allí. Pero entonces, por esa razón, se fue y le dijo que volvería. Y en otro viaje misionero, entonces él volvió. En el capítulo 19 dice Pablo en Éfeso, donde es algo que vamos a estudiar y es poderoso allí. Aleluya. Versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a las iglesias y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Oiga esta enseñanza que tiene el libro de los Hechos aquí, conforme a este hombre. Este hombre dice, conocía las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, mas sin embargo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, su espíritu era fervoroso. Cuando la Biblia dice espíritu fervoroso, es que era un hombre apasionado. Ustedes han visto personas que predican, gritan, saltan, son apasionados en las Escrituras. Y este hombre era un hombre que le gustaba debatir y discutir y demostrar a través de la Biblia que Jesús era el Mesías. Tal vez con él no había milagros, señales, pero por la Biblia él podía probar a Cristo. Y conocemos denominaciones así. Hay denominaciones como los bautistas, que no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen en que para hoy son los dones, pero tienen más Biblia que otra cosa. Y por la Biblia pueden comprobar y probar que Jesús es el Mesías. Este hombre era así. Mas sin embargo, mira lo que dice. Él había sido instruido en el bautismo de Juan, o sea que no se había bautizado en el nombre de Jesús. Y dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que le faltaba algo por conocer. Hay mucha gente ahí afuera que creen en Jesús. Hay mucha gente ahí afuera que han sido instruidos en el camino de Jesús, pero todavía le falta más. A nosotros mismos, y yo siempre le digo, Señor, hay cosas en ti que yo todavía puedo experimentar. Hay cosas en ti que yo todavía me falta conocer. El camino del Señor no es simplemente
hasta un lugar y ya lo alcancé todo. No, es algo progresivo. Y este hombre era así. Él conocía la Biblia, conocía a Jesús, creía en el Señor, pero le hacía falta más. Y mira lo que sucede en el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que por escuchar a él la palabra que hablaba, ellos que habían estado, Priscila y Aquila, que habían estado con Pablo, que habían sido doctrinados, se dieron cuenta que a este hombre le faltaba doctrina, le faltaba algo. Y entonces lo llamaron aparte. En otras palabras, mira, sabemos que lo que tú hablas es correcto, pero mira, hay un Espíritu Santo, hay dones que Él da, hay milagros y señales. Mira, te hace falta bautizarte en el nombre de Jesús, porque el Señor al principio permitía que se bautizaran a través de Juan el Bautista, pero ahora es en el nombre de Cristo que hay que bautizarse. Y por eso entonces dice, le expusieron más extensamente el camino. Y así nosotros nos vamos a encontrar personas que creen en Jesús, pero tienen una doctrina errónea. Creen en Jesús y le hace falta cosas que pueden experimentar. Gente que creen en Jesús y tal vez no saben ayunar, o no oran, por ejemplo, más de una hora, o no se extienden más a las cosas espirituales, o que nunca han visto una visión, o nunca han tenido un sueño, o no saben interpretar los sueños. Muchas cosas. Y aquí hay un ejemplo de eso. La Escritura siempre va a dar ejemplo para que nosotros sepamos en qué posición estamos con la gente y en el camino del Señor. Versículo 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este hombre, otra vez, era un hombre que tenía pasión por predicar la palabra. No todo el mundo está llamado como este hombre, a predicar las Escrituras. Hay diferentes lugares y posiciones en la iglesia, pero este hombre se entiende que era un predicador. Y predicaba bien y todo, pero le hacía falta conocimiento. Entonces, así también somos nosotros. Y así también vamos a encontrarnos con personas que necesitan más del conocimiento de Dios. Dice aquí que él fue de gran ayuda para los hermanos. O sea que cuando se encuentra una persona así en Cristo, con tal potencial, es bueno usarlo. Por eso hay personas que nosotros podemos invitar, que tienen dones, que tienen cosas que nosotros no tenemos, que tienen sabiduría y conocimiento que tal vez nosotros no tenemos, y por eso nos confraternizamos con otros. Este hombre fue de ayuda a otros hermanos en otro lugar para el avance del Evangelio. Y así mismo hay personas, así mismo somos nosotros. Por eso vamos al evento que vamos a apoyar a otro pastor con nuestros dones, con el cántico, con lo que tengamos, para ser de bendición al pueblo de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La semana que viene estaremos estudiando el capítulo 19, donde en Éfesos Pablo fue a predicar, y allí se convirtieron muchos satanistas, muchos que practicaban la brujería. Así que no se lo pierdan, sean bendecidos y será hasta la próxima.